Muy bien, empoderar. Muy buenos días, ingeniero. Yo voy a empezar con la unidad 3, donde estoy en la empresa Programa Empoderar Paro 2, Proyecto de Alianzas Rurales 2. Mayormente lo que hace es brindar servicios financieros. Como dice, el programa Empoderar Paro 2 cuenta con un solo servicio y está referido mayormente en realizar servicios de apoyo financiero no reembolsables, que quiere decir que hace transferencias públicos, privadas, organizaciones de pequeños productores en el área rural, tanto en el tema de la agricultura, pecuaria, piscicultura y forestación. El PAR 2 mayormente lo que hace o pretende es incrementar los recursos de los pequeños productores en organizaciones. Su objetivo principal es mejorar el acceso en los mercados de los productores rurales pobres a través del modelo de alianza productiva entre pequeños productores rurales organizadas y compradores. Este proyecto de alianzas rurales PAR 2, el programa Empoderar, es el mecanismo del gobierno nacional para incentivar de la producción del Ministerio de Desarrollo Rurales y Tierras. Este programa depende del Ministerio de Desarrollo Rurales y Tierras a través de la Unidad Coordinada Nacional de PAR 2 con financiamiento del Banco Mundial. Trabaja con el Banco Mundial. Este programa Empoderar está a nivel nacional, su cobertura es a nivel nacional, está en los 9 departamentos. Siguiente, por favor, ingeniero. El PAR 2 apoya a los pequeños productores financiando sus proyectos como alianzas rurales de las siguientes formas, de tres modelos. Primeramente, alianza modelo 1. Esta alianza lo que hace es financiar como aporte máximo a las organizaciones de pequeños productores agropecuarios que realizan su aporte contraparte como mínimo hasta el almacenamiento. En esta parte se dividen en dos grupos. El primer grupo, donde el PAR apoya un 80% de 21,000 bolivianos por socio, y la organización de pequeños productores con un contraparte de un 20%, que serían de 5,250 bolivianos por socio, y un total sería de, por cada socio, sería de 26,250 bolivianos por socio. Y el grupo 2 está un 70% da el PAR, que sería lo mismo de 21,000 bolivianos por socio, y un 30% sería de contraparte las organizaciones de pequeños productores, que serían 9,000 bolivianos por socio, y en total sería por cada socio 30,000 bolivianos. En la alianza modelo 2, este realiza financiamiento de proyectos de asistencia técnica para organizaciones de pequeños productores nuevas y antiguas. Su participación en el PAR, el proyecto mayormente financia hasta de 1,400 bolivianos por socio, con un contraparte mínima de cada beneficiario de cada socio serían de 600 bolivianos. Y la alianza modelo 3, esta parte mayormente lo que hace es facilitar el acceso a los créditos bancarios a través de gestores de créditos, haciendo trámites bancarios a los productores rurales. Te informan, mayormente esta información te lo brinda o te da estos créditos Sí Bolivia, que es el nuevo que está. Esto es un crédito para la sustitución de importaciones con un interés de 0,5%. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son los beneficiarios del PAR 2? Son mayormente las comunidades, las organizaciones económicas campesinas originarias de municipios, organizaciones de pequeños productores, las OECAS, que son organizaciones económicas campesinas poracas, y cooperativas y otros tipos de organizaciones. ¿Cuáles serían los requisitos que debe tener para que pueda tener ese tipo de beneficio? Por lo menos tener 2 años de experiencia en la actividad productiva propuesta para la alianza, la organización de productores en la comunidad tiene un acuerdo de venta con el comprador. Sí o sí, el vendedor tiene que tener quién va a ser su comprador de su producto. El grupo debe estar de acuerdo con financiamiento mínimamente entre 20 y 30% de inversión propuesta en el plan de alianza. Las organizaciones de la comunidad no deben hallarse en situaciones de quiebre inmediato o en situaciones internas de conflicto en el directorio, que debe estar registrado en el Central de Registro Bancario. Siguiente, por favor.
¿Qué financia el PAR o qué es lo que puede financiar el programa Empoderar Pardo, proyectos de alianzas rurales? Mayormente nosotros financiamos en la parte, como le decía, la agricultura, la ganadería, todas esas cosas en el tema del sistema de riego tecnificado y otras obras que se implementan, atajados, reservas de agua para ganado, obras complementarias para el sistema de riego, también el sistema de riego por aspersión, por goteo. Estos mayormente se aplican para la agricultura, para la producción de papa, de frutilla. Ese tipo de eso se ocupa el sistema de riego de aspersión por goteo. Siguiente, por favor. Y también apoyamos en la parte de adquisición de bienes de insumos agrícolas y pecuarios, equipos, maquinarias agrícolas, infraestructura y productiva. Y también apoyo, como le comentaba, en el acceso a los créditos financieros, gestores de crédito y asistencia técnica productiva como parte del financiamiento de cada adquisición de este tipo tiene que tener un asistente técnico para que le pueda brindar toda la información necesaria. Siguiente, por favor. Como le comentaba, hay asistente técnico organizacional, asistente en sistemas de riego, asistente técnico en manejo de integrados de plagas, asistente técnico en transformaciones de manejo ambiental, adaptación al cambio climático, gestiones de mercado y sería todo eso para la parte tanto en la agricultura y los diferentes adquisiciones que van a adquirir las diferentes organizaciones. Siguiente, por favor, Ina. Esto sería el proceso de servicio financiero no reembolsable que realiza todo este proceso, es lo que nosotros realizamos en las diferentes adquisiciones que va a adquirir. Primeramente, lo que hacemos es publicamos en nuestra página que es Programa Empoderar, en el Facebook y todas esas cosas publicamos que es la difusión. Difundimos cuál es su función del PAR 2, cómo podemos apoyar, cuál es su objetivo y todas esas cosas. Y luego mandamos una convocatoria donde los pequeños productores se presentan o asociaciones se presentan con sus diferentes asociaciones, qué es lo que quieren adquirir, en qué quieren que la apoyemos. Y luego lo que se hace es, se va a la presentación de solicitud de financiamiento. Entonces, en la parte de la presentación de solicitud, donde las organizaciones o pequeños productores lo que hacen es solicitan la parte del financiamiento para que lo puedan financiar, porque esa carta o ese formulario está en el programa Empoderar, lo que hacen de imprimir y ellos rellenan y vienen qué cantidad de financiamiento quiere y qué producto es lo que van a hacer. Luego pasa a la parte de la evaluación de oportunidades, donde nosotros ahí en esta parte de evaluación de oportunidades evaluamos, solicitamos el financiamiento con el fiduciario, con el analista oficial, con la infraestructura y las infraestructuras de riego, el analista ambiental. Y después de eso vamos a la parte de las aprobaciones de las demandas solicitadas de financiamiento. Luego se aprueba las demandas que se han presentado y luego pasa a la elaboración del plan de alianza. En la parte de la elaboración del plan de alianza, para esto nosotros buscamos asistentes técnicos o como también le llamamos acompañantes, donde realizan los proyectos. En esa parte, en ese plan de alianzas, lo que hacen es, por ejemplo, en la producción de tomate, digamos, el acompañante va a ir hasta Comarapa o Saipina, donde producen tomate, hacen todo el proceso de investigación, van a las reuniones, qué cantidad se va a producir, todo eso lo que hacen son ese tipo de verificaciones. Y luego se hace la evaluación del plan de alianza, donde se va a financiar ya. Y luego se hace la priorización. Priorizamos mayormente las que son o los que se han hecho bien las partes de los proyectos de alianzas. Y luego va a la parte de la aprobación de proyectos para financiamiento. Es cuando ya nosotros aprobamos el proyecto y luego lo que hacemos, vamos a firmar el convenio
firmamos el convenio con las organizaciones de pequeños productores y se va a la ejecución del convenio, donde se transfiere ya el dinero financiado. Y en la parte del monitoreo y evaluación, hacemos una evaluación de que si se ha cumplido, si se ha adquirido con lo que han requerido los pequeños productores. Y luego al final hacemos la evaluación del impacto. ¿Qué impacto ha tenido con las adquisiciones de los diferentes equipos o materiales que han adquirido las organizaciones de pequeños productores? Siguiente, por favor, Ina. Aquí, como se puede ver, qué hacer para hacer lo que se hace para poder acceder a tus solicitudes. Aquí están las diferentes cartas en la página. Primeramente, llenar tu carta de interés para conformar una alianza. Luego, tener una carta de intenciones para vender tu producto. Sí o sí es muy importante que el productor tenga qué empresa o quién es su comprador, a quién va a vender su producto. Y luego, como aquí se ve el formulario, de poder llenar su formulario de solicitud de apoyo financiero. Siguiente, por favor. Aquí se puede ver la distribución de la planta. Esta es la entrada principal. El siguiente, por favor, en el otro se ve. Aquí. Esta es la entrada principal. Primeramente, estamos en el calle Moldes número 60. Tocamos el timbre, recién se puede ingresar. Aquí se encuentra la parte de la secretaría. Aquí está el analista fiduciario. Esta es la cocina. Aquí está en el chofer de apoyo y la parte administrativa. Y en esta parte se encuentra la parte del analista ambiental y el oficial de infraestructuras y riego. Y se puede encontrar el analista también de fortalecimientos organizacional, el oficial de alianzas, que son 2, las salas de reuniones donde se presentan diferentes organizaciones de pequeños productores para hacer las reuniones y el operador departamental que se encuentra en esta parte. Siguiente, por favor. Los materiales o insumos. Ya. No le puso medidas, no le puso escala, nada. En esa parte sí, porque como lo que tenemos es, como se dice, rentado, esa donde tenemos las oficinas, son rentados y hice la medida, pero es muy grande y no me dio tiempo porque también tenía que trabajar, entonces no podía. Pero debe tener un plano. Sí, pero pasa que la dueña no quiere porque piensa que lo vamos a hacer, porque yo ya le había hablado con el operador departamental y le había pedido que por favor me pudiera brindar y no quiso, entonces yo tuve que hacerme cómo está la planta. Pero se le pone medida. Sí, tendría que medir cada una oficina tenía que medir primeramente desde la entrada y todo eso tenía que medir, pero en sí no me dio tiempo. En la parte de los materiales o insumos, como es mayormente la parte de que son oficinas, lo que mayormente ocupamos materiales de escritorio y materiales para la parte de las computadoras, que más que todo esos son los que nosotros ocupamos. La parte de los escritorios, lo que siempre sería lo necesario, ya sea el papel para imprimir, para fotocopiar, los sobres o papel para el envío de cartas comerciales hacia el Departamento de La Paz. También tenemos tarjetas o folletos para poder brindar informaciones o dar y luego tenemos los bolígrafos o lápices, carpetas, abroches, clip, gomas, cintas adhesivas de padrón, todo tipo de esos. Y luego para la parte para la computadora son la construcción, los cartuchos de tinta o de tóner para la impresora y también el DVD para grabar y mantener una copia de seguridad de los diferentes archivos que nos presentan los proyectos o planes de alianza. Siguiente, por favor. En la parte de la energía, en el consumo de la energía del programa Empoderar PAR 2,
Lo que tenemos mayormente es el refrigerador, los teléfonos, servidoras, computadoras, impresoras y aire acondicionado y focos. Y de cada uno hice las cantidades que tiene. Un refrigerador, tenemos como 11 teléfonos, una hervidora en la cocina para consumir el café, 14 computadoras, 7 impresoras y 4 aire acondicionados y 9 focos. Y cada uno tiene su consumo en kilowatts por día, que son 1,2. Consumo en kilowatts al mes son 36. El consumo en kilowatts al año es 432 y luego lo multipliqué por el precio de la luz que se paga generalmente 1,5 y el gasto total al mes me sale 54 solo en la parte del refrigerador y el gasto total en bolivianos en kilowatts al año son 648 bolivianos. Y como se puede ver, de todo el total de este diferente tipo de producto, el gasto total al mes se paga casi como 6.619 y al año se paga un poco más. Y en la parte del consumo de combustible, en el programa Empoder tenemos un chofer, que es lo que gasta en la parte del combustible. Cuando viaja, por ejemplo, viaja por las regiones, por diferentes 3 regiones. Regiones 1, Valles, región 2, Chiquitanía y región 3, el Trópico. Con las diferentes distancias, un promedio movilizado por kilómetro sería 11. Un promedio de viaje por día en kilómetros son 300. El número de viajes al mes, hay veces realiza 4, hay veces realiza más o menos, hay veces no realizan viajes, dependiendo de las entregas que se está realizando de los diferentes productos que han adquirido o materiales que han adquirido. El total de litros movilizados al mes es 109,09. Total de litros movilizados al año son 1.309,0 y el precio de la gasolina que hemos vestido mayormente es 3,74, hay veces está en 3,80. El gasto total en bolivianos al año se paga 4.896 y eso sería todo. Hizo su balance material, pero no le puso cuánto. ¿En cuál? De los materiales que usan, papel bond, bolígrafo, todo eso, pero ¿cuánto al año, al mes? La cantidad, eso. Hay que cuantificar, porque si no, ¿de qué sirve? Sí, eso, pero es hartísimo. Me dio unos librasangos de todo esto, si quiero verlo, y ya no lo tengo. Los otros están en el almacén, me dijo el licenciado, y entonces ya no pude entrar ni al almacén para poder ver. ¿A qué le huye al trabajo o a qué? No Le huyo al trabajo y como para él más que todo ocupado, entonces no me dio entonces, mucho. y a tomar las medidas. Aquí hizo el dibujo, pero no tomó las medidas. Eso sí. Y determinó qué es lo que se usa, pero cuánto de cada uno. Ay. ¿Está flojeando o qué? No es eso, todo hice, pero solo la parte de la medición. La cantidad, eso sí no pude Mala sacar. suerte, entonces. No puedo ponerle más nota que eso. Por su flojera. No es por Ya, gracias. Sí. Richard Arteaga. Richard Arteaga. La unidad 1, aquí está. He equivocado. Te lo voy a devolver porque esto no corresponde aquí. Michael Junior Bernardo Brito. Presente.
Buen día, ingeniero. Bueno, voy a exponer la unidad 3. Soy el alumno Michael Junior Bernardo Brito. Estoy en la empresa Cometal. Bueno, los procesos productivos, análisis de los procesos. Bueno, en la empresa Cometal se realizan dos procesos que son cuando se tritura de la batería, se saca lo que es el refinado de plomo y también se sacan lo que es peletizado de plástico, pero yo voy a enfocarme en el refinado de plomo. Primero se reciclan las baterías, el reciclado, luego pasa al molino de batería. Voy a explicar el proceso. Las baterías recicladas se introducen en la cámara de molino por medio de una banda transportadora. Las baterías son golpeadas por varios martillos, se llama por eso este molino de martillo, que están unidos a un eje que gira a alta velocidad dentro de una cámara. El material se tritura por impacto de los martillos repetidas veces en las paredes de la cámara de la molienda. Al introducirse al agua, el molino de los materiales pasan por una cámara donde se separan por diferencia de densidades. Esto es por forma mecánica. Y ahí se separa el plomo metálico, el óxido de plomo, y son trasladados al área de mezclado por medio de un tornillo sin fin, y el plástico también se separa y es picado y lavado y es trasladado por medio de un tornillo sin fin a su respectivo embolsado y almacenamiento. Siguiente, por favor. Luego está el almacenamiento del plomo metálico y el óxido de plomo. Luego está el proceso de fundición. Este proceso se trabaja por 3 ciclos de carga. La carga 1 y 2 cargas que tienen materia prima más carbón y carbonato de sodio con proceso de duración entre 2 a 2 horas y media. Después de ese tiempo se hace la colada de plomo, que finalizan esas 2 cargas, y se hace la tercera, donde se vuelve a cargar la materia prima agregando hojalata, y ese proceso tiene una duración de 4 a 5 horas. Y es aquí donde hacen las coladas a 2 horas y a 4 horas de la colada de escoria, porque tiene harta escoria el plomo, y se hacen dos pinchadas para su respectivo análisis, porque siempre sacan muestras para laboratorio para saber el nivel de plomo que se tiene, si es de alta calidad. Y este pues, es un proceso continuo. Luego la etapa final se funde a altas temperaturas, y aquí es cuando el óxido se convierte en metal elemental. Luego pasa la refinación, que es un proceso industrial mediante el cual se hace más puro el metal o sustancia, eliminando sus impurezas. La calcinación es el proceso de calentar el mineral hasta que las temperaturas se hace volátil el plomo y se van evaporando lo que son los azufres y el carbono no deseado. Y pueden reducirse directamente en otros pasos que dependen de los requerimientos del cliente. Ahí ya se le colocan aditivos dependiendo de la especificación del cliente, pero que los clientes especifican qué nivel de plomo y qué nivel de carbono quieren. Siguiente, por favor. Y luego está el lingoteo, que la duración del lingoteo es aproximadamente 2 horas, y en un lote de producción normal salen aproximadamente 1000 lingotes de 30 kilogramos cada uno. Seguidamente se hace el pesado y almacenado respectivamente del plomo, y se lo moldea y se deja enfriar, y ahí ya esto se solidifica y rápidamente posee una gran conductividad térmica, y así luego pasa ya al almacenamiento de plomos refinados. Y este es el diagrama de flujo de la producción del plomo refinado. Primero ingresan las baterías recicladas, luego se pesa, luego pasa al molino de batería, donde aquí igual se separan a los procesos, como dije, de almacenamiento y picado de plástico y peletizado del plástico. Y luego ya sigue la otra parte, que es el plomo, que pasa al almacenamiento de plomo metálico, luego se prepara el scrap, luego la fundición, almacenamiento del plomo de obra, refinación, lingoteo y luego al almacenamiento de plomo refinado.
esta es la distribución en planta. A mano derecha está donde dice molino de batería, ahí está la cinta transportadora y ahí es donde se tritura lo que son las baterías. Luego pasa a la planta de fundición, que son tres hornos que son, pero trabajan dos y uno descansa. Así que cuando ya le toca hacer mantenimiento a otro, el otro empieza a funcionar y para uno y se le hace el mantenimiento y cambio de los ladrillos refractarios. Y luego pasa a lo que es el área de refinación, donde son unas ollas donde también ahí se le coloca aditivos y luego de ahí ya pasa al almacén, cuando ya se los colocan en los moldes y se enfrían en los lingotes. Ese es un layout de la planta de producción de la refinación. Siguiente, por favor. Balance de materiales. El balance de masa para el molino de martillo. Bueno, tenemos primero una fuente de 30.000 kilogramos al día de la batería, donde tenemos 80% de plomo, 15% de plástico y 5% de agua ácida. Todo esto entra al molino de batería y salen los siguientes resultados. Siguiente, por favor. Tenemos los 30.000 kilogramos por día que viene de la batería, luego se multiplica por el porcentaje que tiene la batería en estos tres, que es el plomo, el plástico y el agua ácida. Y bueno, considerando una pérdida del 8% del agua ácida por fugas del molino, multiplicamos esto por la pérdida y total tenemos 29.880 kilogramos al día. No está mal eso, no es 0,08. Me faltó un 0 ahí. No, está bien, 0,08 es el 8% de pérdida. 8% es 0,08. No es 0, eso es 80%. No puede ser 24.000, si 30.000, quedan solamente 6.000. No está 0,08, ingeniero. ¿Qué? 0,08 tiene que ser. Eso está, fíjese, en la F4 está por 0,08, que es la pérdida. El F3 es el 80% de plomo, el F3, el que es 0,08. Abajo está ahí donde dice considerando la pérdida del 8% de agua ácida por fugas del molino, ahí 0,08. Sí. Arriba está el 0,8, que es el 80% de plomo, vamos, porque está en función al peso. Ya. Y bueno, el rendimiento del proceso es el flujo de salida sobre el flujo de entrada por el 100%. Y tenemos un rendimiento en este proceso de molino del 99,6%. Balance de masa para el horno rotativo. En el horno rotativo, el scrap, o sea, el óxido de plomo del carbón, dando al plomo líquido, porque tiene escoria y ceniza, y a su vez se hace una fracción del dióxido de carbono como gases. Por eso tenemos 10.000 kilogramos de scrap, 10 kilogramos de carbón, entra todo esto a la fundición y se nos separa, tenemos un producto de 7.345 kilogramos de plomo, 2.450 de escoria y 600 kilogramos de ceniza. Siguiente, por favor. Y la escoria que sale del horno contiene un 40% a 50% de plomo, al igual que la ceniza, que contiene el 60 a 65%. En ese motivo, la escoria y la ceniza se lo vuelven a procesar en el horno rotativo. Se tomará en cuenta en el proceso una pérdida del 31,2%, que es igual a 3.242,3 kilogramos. Y la masa total de salida va a ser igual a la masa de salida más la pérdida. Entonces, la pérdida es el 31,2%. Y lo multiplicamos por 0,31,2, todo lo que entra, que es igual a 10.395 kilogramos de plomo, y la pérdida que tenemos, que es 3.242. Y total, la masa de salida es igual a los 10.000 más la pérdida,
y total tenemos un total de 13.637,3 kilogramos de plomo, que es total la masa de salida. Balance de masa en las ollas de refinación. El balance general de la masa para la refinación de plomo puro, vamos a tomar en cuenta la siguiente ecuación, que es la conservación de la masa, que la masa que entra menos la masa que sale más la que se genera menos la que se consume es igual a la acumulada. Como no tenemos la que se genera menos la que se consume, total me va a quedar que igual a la masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces todo lo que tenemos en refinación, tenemos 35.938 kilogramos de plomo, también tenemos en kilogramos del plomo licuado, el barrido, el estaño, azufre, las cajas de carbón, salitre y soda cáustica, que más adelante voy a explicar estos aditivos porque se los mezcla, pues para obtener una cierta calidad y especificaciones que pide el cliente del plomo. Y lo que sale es el plomo en lingote, la ceniza de barrido, ceniza de soda cáustica, ceniza amarilla, ceniza de Harris y ceniza de afinación. Siguiente, por favor. Para el balance en las ollas de refinación se aplicará la ecuación de masa que entra igual a la masa que sale. Se tomará en cuenta el proceso de refinación con una pérdida del 3,2%, que es igual a 1.223 kilogramos. Y tenemos que total la masa de salida va a ser igual a la masa de salida más la pérdida. Y la pérdida del porcentaje que tenemos 3,2 va a ser igual a multiplicar todo lo que entra por 0,032, porque es 3,2%. Y tenemos Bueno. Continúe. Bueno, ya tenemos lo que es la masa de salida, que va a ser igual a la masa de salida más la pérdida, y tenemos que, sumamos lo que es todo lo que entra más la pérdida, que nos va a dar un igual de masa total de salida de 39.442 kilogramos de plomo, ya refinado. Siguiente, por favor. Balance de energía. Tenemos los equipos que son esenciales para el refinado, que es el molino de batería, horno de fundición y las ollas de refinado. Tenemos la potencia nominal en HP,
56, 35 y 25 respectivamente. Lo que hacemos es convertirlos a kilowatt por el factor multiplicándolo por un factor de conversión que es 0,7457. Tenemos rendimiento en motor porque sabemos que no todos rinden al 100%, tenemos por un 90%, 85 y 90%, teniendo así una producción, una potencia efectiva. Luego lo multiplicamos por el factor de potencia y las horas de trabajo. El molino tiene 12 horas, el molino de batería. Los hornos de fundición trabajan 24 horas, ya que trabajan en 2 turnos, que son de 12 horas cada uno, ya que no se puede parar los hornos, ya que esto sale muy caro, porque tienen que volverse a calentar y eso no conviene a la empresa. Y también así las ollas de refinación, que trabajan en 2 turnos, que son de 12 horas cada uno, las 24 horas, teniendo así un consumo de kilowatt hora para el molino de 420,8 kilowatt, los hornos de fundición que son 505, y las ollas de refinación 382 kilowatt hora. Siguiente, por favor. Materiales e insumos. En los materiales tenemos como materia prima lo que es la batería, que bueno, viene a ser un aparato electromagnético capaz de acumular energía eléctrica y suministrarla. Normalmente está formado por placas de plomo que separan compartimientos con ácido y también está formada con plástico. Y entre los insumos tenemos los siguientes insumos, lo que es el estaño, el acerrín, selenio, óxido salitre, carbón, calcio, azufre, arsénico y soda cáustica. El agregado de acerrín, el objetivo del acerrín es oxidar todas las impurezas. Una vez teniendo el plomo limpio, se hace un análisis de laboratorio para ver las impurezas que se tienen en los contaminantes. Y la soda cáustica la utilizamos para que cumpla la función de sacar todas las impurezas generadas por los insumos que se agregó a la olla de refinación, la cual dejaron residuos, de tal manera que el plomo queda con partículas emulsionadas y la soda cáustica limpia todo el plomo. Y los demás aditivos son para darle ciertas características al plomo ya refinado. Y eso sería todo. Te faltaron los esquemas de máquinas. ¿Esquema de máquina? Claro. ¿Cómo son las máquinas, sus características técnicas, sus especificaciones técnicas? Los hornos, la capacidad de los hornos, la capacidad del molino, las características del molino de martillo, sus esquemas. En otras circunstancias yo no lo acepto así, pero ya estamos apurados. No. Erwin Reinaldo Chungara. Presente, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Yo estoy haciendo mi práctica en la empresa Tructure SL, que presta servicio de transporte de hidrocarburos a YPGB por camiones cisterna. El procedimiento para hacer todo esto, digamos, primeramente va desde la parte de logística, que es el de YPGB, nos llega un requerimiento, una planificación mensual, donde nos dice, digamos, al mes tenés que programar 60 camiones, 60 unidades para los diferentes tramos que nos dan. Puede ser
Santa Cruz Trinidad, Santa Cruz Cochabamba, Cochabamba Santa Cruz, Cochabamba La Paz, son diferentes los puntos. Acorde a ese requerimiento, nosotros mandamos la programación, ya sea mediante planillas de Excel por correo y a la vez también por un sistema que es el de comercial también, porque son dos entidades, YPFB Comercial y YPFB Refinación. Son con los dos contratos. Con comercial es directamente mediante su plataforma que se envía la programación. El pre-checklist solo se lo realiza para YPFB Refinación, que son un poco más exigentes en el tema de seguridad. Ese pre-checklist se lo realiza aquí en la oficina a los camiones cisternas. Se verifica que cuenten con toda la documentación y con todos los equipos de contingencia. Seguido a eso, el camión va a la planta donde se le realiza el checklist, digamos, antes de que entre a cargar, y se le entrega la hoja de ruta y su plan de viaje. Luego llega al punto de carguillo, luego está toda la operación de transporte, que vendría a ser desde que sale de la planta hasta que llega al punto, que en este caso supongamos que es de Santa Cruz Trinidad, sería desde Santa Cruz hasta que llega a Trinidad, a la planta. Y son diferentes las constructoras que trabajan con refinación, las que se encargan de esto. Por ejemplo, dentro de planta, la inspección de calidad y seguridad dentro de planta, anteriormente era Confipetrol, pero ahora está la empresa Camín Cargo Control, que es de Argentina. En lo que es la operación de transporte, desde que sale de la planta hasta que llega al punto de destino, la constructora que se encarga de eso es la empresa Pierini S.A., que es la encargada de seguridad vial. Seguido, dentro de esto también está la inspección y monitoreo del transporte, que hay otra empresa llamada CML, que es Sinavar, que se encarga del control y monitoreo logístico. Luego llega al punto de descarguillo. Seguido a esto, en el punto de descarguillo le dan, digamos, el CRE de descarga. Con eso se realiza la conciliación. Igualmente te llega una plataforma que se llama Silog, donde ahí te indica de cada unidad que descargó, cuánto descargó y en qué fecha, y la merma que tuvo, y la merma admisible que hay por camión. Dependiendo, claro, del combustible que haya llevado. En caso de la gasolina, la admisible es 53 y el de diésel es 18. Y seguido de eso llega la facturación y la liquidación de los fletes de transporte. ¿53 qué cosa? Litro. De la gasolina. Sí, la merma visible de gasolina es 53 en refinación. En corporación es 103, un máximo admisible. Ya que la gasolina es su punto de, ¿cómo se dice? Su punto de ebullición es más bajo, digamos. Por ejemplo, la gasolina puede, a 27 grados ya se calienta, en cambio el diésel a 80 grados. No es ebullición, de evaporación. Sí, evaporación básico para ejemplo. Aquí, como le expliqué, en el análisis de procedimiento está la programación donde se coordina, digamos, con el dueño del camión en este caso, porque los camiones no son de parte de la empresa, digamos. Son dueños que están de apoyo, digamos, en la empresa, que tienen su camión. En este caso hay conductores, hay dueños que son conductores igual de su propio camión, hay otros que son los que contratan, digamos, al conductor en este caso. Se coordina con el dueño para ver si puede realizar ese viaje, porque no todos los camiones pueden realizar, digamos, hay tramos que son Oruro-Potosí, que no pueden realizarlo debido a las condiciones. Se coordina esto y se envía, digamos, mediante una planilla de Excel por correo. En este caso, si es para Cochabamba, el ingeniero encargado se llama Orlando. En Santa Cruz se llama Juan Martínez y en Oruro se llama Freddy. Se envía correo a cada uno, dependiendo para qué tramo sea. En la operación de precarga y despacho, el camión y conductor se deben presentar en la planta donde van a cargar, en este caso si es Santa Cruz, aquí en la refinería, en el Parqueo Sur. Ahí es donde se le da una charla de 5 minutos por parte de los inspectores de Pierini. Seguido de esto se le hace el checklist, donde se verifica que cuenten, digamos. Fuera del pre-checklist que se realiza por parte de la empresa, en planta se le realiza un checklist, donde es una reverificación, digamos, que cuenten con todos los equipos y que estén, digamos, se le hace asimismo la prueba de alcoholemia para evitar siniestros, como ocurrió en Cochabamba. Esta misma semana que pasó, ocurrieron 2 siniestros en Cochabamba, uno que fue en Confital, donde se chocó en medio de la carretera, hay una especie de separación en el camino, ¿no?
como de cemento, hubo un vuelque en Campana y hubo un derrame de combustible de 35.000 litros y hubo igual otro siniestro bajando Confital por el Pongo, por Chaya Grande, el sector de Chaya Grande, donde el conductor igual falleció. En los dos fallecieron los conductores y hubo una pérdida de combustible de 15.000 litros. Durante la operación de transporte se le realiza seguimiento a los camiones, verificando que no rebasen los 70 kilómetros por hora. Y asimismo también se controla el horario de conducción, que sería desde las 5 de la mañana hasta las 12 de medianoche. Ese lapso de las 12 hasta las 5 no pueden conducir. Tampoco es que van a conducir, digamos, hasta las 12 de la noche en punto. Quizá tienen sueño y pueden conducir solo hasta las 10, digamos, porque digamos que tengan sueño y conduzcan hasta las 12 puede ocasionar un accidente también. Durante la gestión SMS es donde se ejecuta el plan de mantenimiento preventivo a los camiones cisternas dentro del programa de gestión. Se realiza y se ejecutan los programas de capacitación, ya sea en los temas de seguridad vial, gestión de la velocidad segura, manejo defensivo. También se realiza cursos de manejo de extintores. En este caso, en la foto que se puede ver, yo participé de la operación de trasegado de un camión que tuvo una falla mecánica en el motor y no pudo seguir el camino, digamos. Y se tuvo que coordinar en Cochabamba para buscar otro camión para que se pueda realizar el sabotaje, de trasladar, digamos, el combustible de un camión a otro para que pueda seguir el tramo, digamos. Durante la gestión SMS también se verifican los indicadores, digamos, indicadores de riesgo, que en este caso se elaboran ya sea en planillas de Excel o hay también otro software donde se verifican, digamos, los indicadores de riesgo de aquello mediante los datos. Se registran datos, digamos, de los conductores que han tenido mayor cantidad de accidentes y los camiones también que han tenido mayor cantidad de fallas mecánicas. Y mediante esto se verifica, se hacen los indicadores de riesgo, digamos. ¿El camión ese que se incendió ahí ¿En Trinidad? No, aquí en Santa Cruz, se le salió el tren trasero. Sí, sí. Sí, ese dice no que no le hicieron el checklist. No, no es eso, ingeniero. Es que estaba llevándolo con corporación y en corporación, digamos, son menos exigentes. No realizan ese Pero ¿cómo puede ser que, como que se le salga el tren? Quiere decir que no se le salieron todos los tornillos. No dice que tenía una fuga. No han tenido ni una verificación de nada. Claro, como le digo, ingeniero, en refinaciones son más exigentes, digamos. En corporación, digamos, ni siquiera verifican el horario de conducción y tampoco la velocidad. Aunque el seguro automotor solo te cubre una velocidad máxima de 80 kilómetros, si estás conduciendo 80 kilómetros, el seguro te puede cubrir, digamos, si tienes un accidente, el seguro automotor. Pero este ha sido en la ciudad, no debe haber estado ni a 60 kilómetros. El problema fue que se le salió el tren trasero. Sí, dice que tenía una fuga y no se dieron cuenta. Y de ahí le salió la fuga porque se le cayó. Sí, como le digo, ingeniero estaba con corporación, pues ellos no verifican, digamos, antes de cargar. No son tan exigentes en este caso. Deberían, ¿no? Deberían verificar, chequear todo. Se debería implementar, digamos, esa medida. En este caso, en las oficinas, donde se ve todo el tema logístico, está, digamos, el área de gerencia donde se encuentra el representante legal, el área de sistemas donde está la programación de TRS. También se dio flojera ponerle las medidas. Sí, es que como no es, digamos, la oficina propia, es una oficina alquilada, no claro, sabría decir. Prohibido medirse, dice. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a ser eso prohibido medir? No ahí va para el ingeniero. Ahí está también el área de contabilidad, donde se hacen las conciliaciones y las liquidaciones. Luego está el almacén de documentación, donde se tienen los registros de todos los contratos y de todos los años, digamos, de la contabilidad. De los materiales e insumos por camión cisterna, digamos. Se verifica del medio de tramo. Primeramente, el materiales e insumos no quise poner lo que es la documentación, porque yo creo que esto es algo que no va, digamos, aquí, materiales e insumos. La documentación como será el seguro automotor, los certificados de mantenimiento.
Aquí yo puse, digamos, los medios de transporte y los equipos e instrumentos, que en este caso las llantas de los camiones deben tener una huella de 3 milímetros. También deben tener llantas de auxilio, deben tener 2 llantas de auxilio con refinación. En este caso, si no tienen, no pueden cargar, digamos. El parabrisas no debe tener, digamos, ninguna rajadura. Los vidrios también deben ser operables. El cinturón de también la batería y switch cortacorriente. El switch cortacorriente se debe, digamos, tener una marca donde señale, en caso de un accidente, en este caso, digamos, se vuelca el camión, pero no hay un incendio, pero hay derrame de combustible y hay personas que no saben, digamos, sobre los camiones, por eso es que se dice que tiene que tener, digamos, el switch cortacorriente debe tener una señalética donde indique este es el switch cortacorriente, para que cualquier persona que no sepa, digamos, sobre movilidades, lea eso y pueda ir a apagarlo el switch, digamos, para evitar, digamos, una posible chispa y que se provoque un incendio, digamos. También debe tener el tanque de combustible lleno cuando salen de planta. Y sobre los equipos de emergencia y seguridad, los camiones cisternas deben contar con 2 extintores, los PQS, son los normales, 2 de 12 kilos en el semirremolque y 1 de 8 kilos en la cabina. Una jabalina para conexión a tierra, esto es para las operaciones de trasegado, digamos, por así decirlo. Porque si es en planta tienen ya, digamos, un equipo diferente, no usan jabalina para conexión a tierra. Porque cuando hacen trasegado, la fricción puede ocasionar una chispa, digamos. Por eso es que se exige la jabalina, digamos, y la conexión, el cable de conexión a tierra. También un botiquín de primeros auxilios donde tienen una lista de qué es lo que debe tener todo el botiquín. También piden una linterna antiexplosión, los kits antiderrame. El kit antiderrame incluye 12 paños absorbentes. Hay no me acuerdo su nombre, pero lo llaman chorizo absorbente, digamos, para hacer los diques de tierra, en este caso, con los diques de tierra. También exigen una bolsa, no me acuerdo cómo se llaman las bolsas, son unas negras, pero que el daño ambiental. También piden herramientas mecánicas, picotas y palas, 4 cuñas de madera, 2 pares de triángulo reflectivo, 6 conos y una cinta de restricción de 100 metros. Eso sería sobre los materiales e insumos. Sobre la energía, los motores diésel son más eficientes para vehículos pesados debido a su consumo eficiente, ya que los motores de diésel tienen un torque más fuerte, digamos, que los motores de gasolina, y gracias a sus altas relaciones de compresión, ya que los motores de diésel son de combustión interna, en cambio los de gasolina son de chispa, digamos. Y, por ejemplo, en este caso, digamos, si fuera gasolina, no funcionaría muy bien para el occidente, digamos, porque hacer frío tardaría, digamos, en reaccionar. Por eso es que los vehículos pesados son de diésel, digamos. Considerando también las marcas y los modelos de los camiones, como ser ahí Volvos americanos, Volvos FH2 o 13 o 16, el consumo de cada uno es diferente, el consumo de combustible. Este consumo igual varía dependiendo de las condiciones ambientales y del camino, digamos. Aquí se puede ver, digamos, el consumo de combustible. Por ejemplo, los tramos más recurrentes o los comunes son de Santa Cruz a Trinidad, que es una distancia de 544 kilómetros y un consumo de combustible regular de los diferentes marcas de camiones y modelos es de 400 a 450 litros, que en boliviano, obviamente el diésel vale 3,72 bolivianos, y en boliviano estaría esta cantidad, digamos, entre 1.488 y 1.674. Ya los conductores, por la empresa digamos, le da un viático, que es de 2.000 a 2.500 bolivianos, que incluye lo que es para el pago del combustible y su alimentación, digamos. Y así se puede ver, digamos, en toda la tabla. Por ejemplo, Paraguay-Santa Cruz, que sería el contrato de corporación con comercial internacional, el consumo de combustible es 600 y 650 litros, digo. Y en boliviano lo que sería 2.232 bolivianos aproximadamente. Y el viático es de 6.000 a 7.000 bolivianos. Esto ya es para diferentes contratos, obviamente hay carga DAP y carga FCA, digamos. El más largo es Campana Potosí. Ya, no hay más, ¿no? Sí,
Me olvidé poner las distancias, pero sí me las sé las distancias de los tramos. Por ejemplo, de Campana a Potosí es de 2.100 kilómetros la distancia, desde la planta de Campana, que es en Argentina, hasta la planta de Potosí. O la planta de Zárate, que es la que es más lejos, digamos. Desde Zárate es 2.300 kilómetros. Yeah. Okay. Muchas gracias, ingeniero. Sara Crespo. Presente, ingeniero. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno. Está cargando un tengo. Ya. Ya. Bueno, buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Yo le voy a explicar el análisis de los procesos, que es la descripción técnica de los procesos de producción del dióxido de carbono. Yo estoy haciendo mis pasantías en la empresa Praxair, que se encarga de la elaboración de gases tanto industriales como medicinales. Bueno, el diagrama de bloques. Bueno, ya. Bueno, para la producción del dióxido de carbono, el carbonato y el permanganato pasa al caldero y de ahí pasa a la torre de enfriamiento. La anterior, por favor, ingeniero. A la torre de lavado, de ahí pasa a la torre de absorción, de ahí pasa al ventilador, al enfriador de lejía, de ahí a la torre de enfriamiento, de ahí al enfriador de lejía, de ahí pasa al enfriador de gas, posteriormente al lavador de permanganato de potasio, y de ahí pasa al compresor de CO2, enfriador interior como posterior. De ahí pasa al deshidratador, luego por el filtro de carbón activado, de ahí el CO2 licuado pasa a su unidad de refrigeración para posteriormente al tanque de almacenamiento. Pero me va a explicar qué pasa en cada uno, ¿no? Sí, la siguiente, ahí. Bueno, voy a tratar de explicar el proceso de producción del dióxido de carbono. El paso 1 es cuando sale el gas que es quemado del caldero. El paso 2 es el caldero. Luego, no, bueno, eso estoy leyendo. Ya. Luego pasa el gas fluido. El paso 4 es cuando el CO2 es lavado en el lavador de agua. Ay, creo que es el que me faltaba. El 5, el lavador de agua. De ahí el gas se dirige a la torre de absorción. El paso 6 es donde el CO2 es absorbido por una solución líquida llamada MEA en contracorriente con el gas licuado, y el resto del gas licuado sale por la parte de arriba de la torre de absorción. El paso 7 toma el gas licuado a través de un sistema que se instaló, que es un ventilador. Luego el paso 8 es donde la MEA, que ha absorbido el CO2, que se convierte en lejía líquida, es bombeada desde el fondo del absorbador a través del enfriador de lejía. El paso 9 es donde es precalentada y va a la torre de fraccionamiento, donde el CO2 ya es separado fuera de la MEA. La torre de fraccionamiento está conectada al caldero y es desde ahí donde es bombeada la MEA, la cual ahora ya no tiene CO2 y pasa a ser simplemente lejía pobre. Luego todo es enfriado y bombeado nuevamente a la torre de absorción. El CO2 en estado de vapor sale por arriba de la columna de fraccionamiento y se dirige al enfriador de gas. El paso 10 es donde el vapor es condensado y el CO2 es enfriado. Del enfriador de gas, el CO2 pasa por el permanganato de potasio. El paso 11 es donde cualquier vapor que haya quedado de MEA es removido y pasa al compresor de CO2, donde es comprimido alrededor de 15 bar en 2 etapas. En eso consiste el paso 12. De ahí el compresor de CO2, desde el compresor de CO2 pasa al deshidratador, que sería el paso 13. De ahí es secado a un punto cerca de menos 60 grados y a través de un filtro activado de carbono. El paso 15 consiste en el enfriado a cerca de menos 30 grados y es licuado por medio de la planta de refrigeración.
Y por último paso es donde el CO2 líquido es llevado a sus respectivos tanques de almacenamiento. Siguiente. Eso es lo que expliqué. Y de ahí. Bueno, esquemas de las máquinas. Algunas de las máquinas que voy a explicar es, por ejemplo, la torre de fraccionamiento. Es un elemento esencial utilizado en la destilación de mezclas líquidas para separar las mezclas en sus partes y componentes y fracciones, en función de las diferencias en las volatilidades. Después tenemos el tanque de almacenamiento de CO2. El tanque de almacenamiento hidrogénico es un medio confiable para almacenar nuestro dióxido de carbono líquido y vapor. Almacena los líquidos y gases con un alto grado de seguridad a alta presión. Estos tanques requieren una cantidad mínima de mantenimientos. El enfriador de lejía o agua industrial. Un enfriador de lejía es un caso especial de las máquinas frigoríficas cuya función es enfriar un medio líquido, generalmente es agua, en modo de bomba de calor. También puede servir para calentar ese líquido. El evaporador tiene un tamaño menor que el de los enfriadores de aire y la circulación de agua, bombeo mecánico, son sistemas más utilizados para acondicionar grandes instalaciones, edificios, oficinas y sobre todo aquellas que necesitan simultáneamente climatización. Siguiente. Bueno, las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas son máquinas operadas hidráulicamente, caracterizadas por su capacidad de transmitir energía a fluidos, en particular a líquidos, a través del trabajo de un campo de fuerza centrífuga. Su objetivo principal es transmitir fluidos a través de un aumento de presión. Siguiente, por favor. Bueno, el compresor de CO2. El compresor de CO2 se usa para comprimir el refrigerante a una presión que es más alta que el evaporador, hasta 8 o 10 veces más, de modo que el proceso de condensación puede tener lugar a una temperatura que es compatible con una fuente de frío, fácilmente disponible y que no es otra como el aire exterior. Bueno, las torres de enfriamiento. Las torres de refrigeración o torres de enfriamiento de agua son equipos que basan su función en el principio de enfriamiento evaporativo, que se aplica en la industria de hace 100 años. El enfriamiento evaporativo es un proceso natural que utiliza el agua como refrigerante. El filtro de carbón activo. Los filtros de carbón activo se utilizan principalmente para la eliminación del cloro y compuestos orgánicos en el agua. Se utiliza un carbón activo mineral especial para agua potable. Siguiente. Flujograma de procesos. Bueno, le explico. El paso número 1, se saca la materia prima, que son el carbonato y la mea del almacén, para agregar a la máquina. El 2, la operación es, una vez introducido el gas, es quemado en el caldero. Después es lavado en el lavador de agua. Se transporta el lavador de agua al gas que se dirige a la torre de absorción. Es lo mismo que explicó hace un rato, ¿no? Ajá, sí, ese es mi diagrama. Después viene la distribución en planta, que ese es el esquema que me pudieron pasar. No tiene medidas porque la planta es demasiado grande, ingeniero. ¿Y esto qué? Flujograma. Ajá. Ajá, ahí están sus máquinas y todo eso. De ahí el balance siguiente. Balance de energía. Bueno, de lo que puede sacar son de las máquinas, ¿no? De los motores. ¿Quiere que le explique uno por uno? Que son hartísimos. No. Eso es lo que me pudieron proporcionar, esa información. Y sale un total de
5.660 factor de potencia. kilowatts. De ahí el balance de materia. Balance de materiales. Ajá. Muy bien. ¿Cómo está? Muy bien. Bien, está en la regla ahorita. Ayer estuvo, sí, ayer estuvieron hasta las 2 de la mañana, ahora va a ser a las 12 de horas. Te quedo un ratito, estoy pasando. Ya, vamos, salud. Le estaba por explicar el balance de materia, ingeniero. Se volvió para atrás. Ya. Balance de materia. Para el CO2, los insumos que se usan son la MEA y el carbonato de potasio, también el agua. Estos tres que se usan en la producción, la mezcla de los tres forma una reacción del carbonato de potasio, representa un 45%, y en nuestro balance el agua representa un 20% y el carbonato de potasio un 35%, al 40% para su producción, que dan un total del 100%. ¿La MEA? ¿Qué es la MEA? La MEA es una sustancia orgánica que es tanto como amina como un alcohol primario. Eso utilizan. Eso me explicaron. Me costó mucho entender, ingeniero, lo que es la producción. Yo estoy en el área comercial y es lo que me pudieron explicar. Va a disculpar. ¿Por qué me piden disculpas? No sé. Siento que me falta. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Okay. Sánchez Plata Edgar. Sánchez. ¿No está? Sánchez Plata. Lander Flores. Buen día, ingeniero. Buen día. Se va a cortar en casi 3-4 minutos. De ahí vamos a hacer un break ya. Después del corte volvemos en 15 minutos para tomar un café. Está bien, ingeniero. Métele. Bien. Yo estoy haciendo mis prácticas en la empresa Vida Sana. Siguiente, por favor. Hablando de los procesos productivos, básicamente la empresa Vida Sana elabora jarabes y también elabora mezcla de hierbas para infusión, lo cual voy a explicar por separado a detalle. Hablando de la producción de jarabes, consiste en obtener una solución líquida que cuenta con principios activos medicinales, los cuales se extraen de diferentes hierbas que se encuentran en nuestro país y sirven para el tratamiento de diferentes dolencias y enfermedades. Si bien los componentes varían según el tratamiento requerido, la forma genérica de la elaboración sigue los siguientes procesos. Siguiente, por favor. Bien, se inicia con la selección y la medición de la materia prima. Consiste en seleccionar las hierbas adecuadas para la elaboración
de un respectivo jarabe, además de la medición de la cantidad de agua, colorantes, conservantes y edulcorantes, si fuera el caso, puesto que un jarabe siempre va a ser una solución líquida, densa, que está saturada en agua. Y respecto al azúcar, eso depende del médico naturista. Según el jarabe puede que tenga azúcar o no. En caso leve puede ser glucosa, sacarosa, sorbitol, stevia. Eso es decisión propia del médico naturista. Punto 2, tenemos la homogeneización y la cocción. Una vez seleccionada la materia prima, se la coloca en un homogeneizador, el cual es un tanque herméticamente cerrado con un mezclador de hélice que agita la mezcla. Posterior a la homogeneización, se procede a añadir calor con una estufa de GLP hasta alcanzar una temperatura de 60 grados centígrados. Es importante que se mida la temperatura y que no sobrepase los 60 grados porque puede dañar el proceso interno de la formación de la sustancia. No puede, por ejemplo, caramelizar el azúcar. El proceso de cocción tiene un tiempo de entre 3 a 5 horas según sea el tipo de jarabe que se vaya a producir. Siguiente, por favor. Filtrado. Una vez está preparado el jarabe, este es trasladado a través de ductos impulsados por una bomba hasta un filtro, el cual tiene una porosidad de 0,50 micras y se realiza este filtrado para separar las impurezas insolubles, las cuales provienen de las hierbas medicinales colocadas en el proceso de cocción. Posterior al filtrado, sigue lo que es el proceso de almacenamiento. El almacenamiento se lo realiza en un tanque, eso es antes de ser dosificado, y esto es para ver el volumen obtenido en sí del jarabe de la producción y verificar la calidad del mismo. Siguiente, por favor. Dosificado. El proceso de dosificado se lo realiza mediante bombas de pitón y consiste simplemente en el llenado de las botellas con las medidas establecidas.
Señoras y señores,